Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del quinto tema de medicina interna que corresponde a signos vitales. Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? Una pequeña introducción acerca de los signos vitales. Los signos vitales reflejan las funciones esenciales del cuerpo, ¿no? En donde están incluidos lo que vendría a ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial, ¿no? Su proveedor de atención médica puede observar, medir, vigilar sus signos vitales para evaluar el nivel de funcionamiento físico. Ahora cabe recalcar unas cosas importantes, ¿no? Los signos vitales se pueden medir utilizando, auscultando, inspeccionando al paciente, así como también utilizando algunos materiales necesarios, instrumentos médicos para medirlos, ¿no? Como el termómetro, como el estetoscopio, como el esfingomanómetro, o como nosotros mismos, ¿no? Tal vez midiendo, utilizando tal vez un reloj, pero sintiendo nosotros y contando lo que son las pulsaciones, ¿no? Ahora, otro punto muy importante es que algunos de los signos vitales llevan otros nombres, ¿no? Que nos hacen confundir. A veces la frecuencia cardíaca también se denomina pulso arterial, simplemente le denominan pulso. En algunas ocasiones le denominan ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia del respiratoria simplemente a veces la denominan como respiración. A la presión arterial también a veces la denominan la tensión arterial, ¿no? Y a veces creemos que son diferentes. Muy bien, y ya para pasar a definir cada uno de ellos, quisiera recalcar otro punto también importante, es que a veces consideran que los signos vitales no solamente son estos cuatro, ¿no? Sino que también, por ejemplo, pueden poner a la saturación de oxígeno, a la fuerza, bueno, qué sé yo, dependiendo de la bibliografía, pueden considerar otros signos vitales también. Ya yo he considerado estos cuatro y hay un adicional que ya lo van a ver. Entonces, empecemos hablando en primer lugar de la frecuencia cardíaca. Muy bien, la frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones, por eso es que también se le denomina como pulso o pulso cardíaco por unidad de tiempo. Muy bien, entonces número de contracciones o pulsaciones por unidad de tiempo. Se miden condiciones bien determinadas de reposo o de actividad y se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de la arteria periférica y el latido por minuto, ¿no? A nivel del corazón. La medición del pulso se puede detectar en distintos puntos, pero lo más habitual es que se mida en la muñeca, en el cuello o en el tórax. Ahora, ¿cómo afectan otros factores a la frecuencia cardíaca? Tenemos, por ejemplo, la temperatura del aire. Cuando las temperaturas y la humedad son elevadas, el corazón bombea un poco más de sangre, por lo que la frecuencia del pulso puede aumentar, pero normalmente no más de 5 o 10 latidos por minuto. Con respecto a la posición del cuerpo, estando en reposo, sentados o de pie, el pulso suele ser el mismo. A veces durante los 15-20 primeros segundos después de incorporarse, el pulso puede subir un poco, pero después de un par de minutos se debería estabilizar. Con respecto a las emociones, si está estresada, ansiosa o extremadamente feliz o extremadamente triste, sus emociones pueden incrementar el pulso. Con respecto al tamaño del cuerpo, el tamaño del cuerpo normalmente no cambia el pulso. Si es muy obesa, es posible que el pulso en reposo sea más alto de lo normal, pero normalmente no más de 100 latidos por minuto, o no más de 100 pulsaciones por minuto, o no más de 100 contracciones del corazón por unidad de tiempo, ¿no? Muy bien, el uso de medicamentos también pueden alterar o afectar la frecuencia cardíaca, ¿no? Los medicamentos que bloquean, como la adrenalina, que es un beta bloqueador, tiende a ralentizar el pulso, mientras que demasiados medicamentos tiroideos o unas dosis elevadas pueden incrementar la frecuencia cardíaca o pulso. Muy bien, según la Organización Mundial de la Salud, veamos o pasemos a revisar lo que son los valores de referencia de las pulsaciones o frecuencia cardíaca, ¿no? De reposo por minuto. Muy bien, esto dependiendo de la edad.
Dependiendo de la edad, lo normal es de 20 a 29 años que sea de 70 a 80, 72 a 84, 74 a 88, 76 a 88, 50 años a más, ¿no? Aquí podemos ver la referencia en edades y lo normal. Tiene una excelente, si es que tiene menos de 60 o 66, dependiendo de la edad, en varones, se encuentran unas excelentes pulsaciones por minuto, ¿ya? Entonces tener muy en cuenta esto. Para las mujeres el pulso es un poco más elevado, de 20 a 29 años lo normal es que tenga 78 a 94, de 30 a 39 es que tenga de 80 a 96, de 40 a 49 de 80 a 98 y de 50 más de 84 a 102 latidos por minuto o pulsaciones por minuto. Lo excelente es que sería que se mantengan de 70 a menos. Si es que tiene menos de 70, tiene unas excelentes pulsaciones por minuto, ¿no? Aquí tenemos el régimen de bueno, normal, excelente e inadecuado. Pulsaciones por minuto. Entonces, a tener en cuenta estos valores. Ahora, ya les había mencionado que la localización del pulso se puede medir en diferentes áreas del cuerpo. Aquí tenemos la localización de los pulsos, ¿no? En nivel, dependiendo de la arteria, podemos medir el pulso temporal, en la carótida común, en la braquial, en la radial, en la cubital, en la femoral, en la poplitea, en la tibial posterior y en la dorsal del pie. ¿Ya? Son algunas de las regiones en las que podemos localizar el pulso. Aquí tenemos un poco más de esto, ¿no? ¿Dónde se palpa el pulso? En la sien tenemos que palparlo a nivel del temporal, en el cuello, a nivel del carotidio, en la parte interna del brazo hablamos de la arteria humeral, en la muñeca hablamos de la arteria radial, en la parte interna del pliegue del codo hablamos de la arteria cubital, en la ingle hablamos de la femoral, en el dorso del pie hablamos del pedio y en la tetilla izquierda del bebé hablamos de pulso apical. Muy bien, entonces aquí veamos exactamente para ver las regiones, ¿ya? Pulso cubital, como podemos observarlo acá. Pulso radial, como podemos observar acá, ¿no? En la parte externa del brazo. En la parte interna del brazo sería cubital. Aquí vemos el pulso radial. El pulso femoral, como podemos observar acá, levantamos un poco la ropa interna del paciente, sea hombre o mujer, y sentimos lo que es el pulso femoral. Aquí tenemos el pulso popliteo, no podemos sentirlo tanto colocando las manos, el médico coloca las manos por detrás de lo que es la rodilla, o podemos decirle al paciente que gire, ¿no? Y lo medimos de esta manera, colocando levemente los dedos, los pulpejos de los dedos, índice, medio y anular, sobre lo que es la arteria poplitea, y medimos el pulso y esperemos que se encuentren entre los rangos normales, ¿no? También podemos medirlos a nivel del pulso medio, colocando, del pulso pedio, perdón, colocando los dedos índice y medio sobre la arteria pedial y el pulso tibial posterior en esta región, ¿no? Que se puede observar en imagen. Muy bien, entonces hemos hablado de frecuencia cardíaca o pulso o ritmo cardíaco o pulso arterial, ¿no? Hablemos ahora de la frecuencia respiratoria. Con respecto a la frecuencia respiratoria, es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo específico. Suele expresarse en respiraciones por minuto. Muy bien, el movimiento rítmico entre respiración y expiración está regulado por el sistema nervioso. Cuando las respiraciones de minuto está por encima de lo normal, se habla de taquipnea, y cuando se hallan por debajo, hablamos de bradipnea, ¿ya? Entonces, estos términos hay que tenerlos en cuenta a la hora que hablamos de anormalidades de la frecuencia respiratoria. Usualmente se confunde la frecuencia respiratoria con la frecuencia ventilatoria. Sin embargo, son dos cosas diferentes. La frecuencia respiratoria es el proceso fisiológico de la respiración, mientras que la frecuencia ventilatoria se refiere al proceso mecánico. ¿Ya? Lo que nosotros los médicos medimos es la frecuencia respiratoria. Ya la frecuencia ventilatoria es el proceso fisiológico, mecánico que se observa a la hora de poder estudiarla. Con respecto a las frecuencias respiratorias normales por edad, en el recién nacido, hablamos desde el nacimiento hasta aproximadamente las 6 semanas, la ventilación por minuto va de los 40 a los 45 ventilaciones por minuto, son muy elevadas. En el infante, de 7 semanas hasta aproximadamente 1 año de edad,
tiene que disminuir, tiene que ir desde las 20 hasta las 30 ventilaciones por minuto. Igualmente en el lactante mayor de 1 a 2 años, de 20 a 30, igualmente también en el preescolar de 2 a 6. Ya cuando hablamos de una persona que está en edad escolar, que hablamos de 6 a 13 años, tiene que disminuir también. Tanto el escolar, el adolescente como el adulto, que hablamos de aproximadamente de los 6 hasta más, tiene que estar en promedio de 12 a 20 ventilaciones por minuto. ¿Ya? 12 a 20 ventilaciones por minuto. Eso es lo normal. Muy bien. Entonces, para no recalcar mucho más en esos puntos, hemos hablado de frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, pulso, presión arterial. Estamos hablando de frecuencia respiratoria y ahora pasemos a lo que sería la temperatura. La temperatura es el rango de temperatura normal del cuerpo humano. Al rango de temperatura normal del cuerpo humano se le denomina normotermia o eutermia y se establece típicamente entre 36.5 a 37.5 grados centígrados. Varía más o menos algunas referencias bibliográficas, pero en promedio es esa. O en la escala Fahrenheit, que es la que se utiliza mayormente en el norte de América, Estados Unidos, Canadá, hablamos de 97.7 grados Fahrenheit a 99.5 grados Fahrenheit, ¿no? La temperatura depende del sexo, de la edad, de la hora del día, del nivel de esfuerzo, del estado de salud, ya sea enfermedad y la menstruación, por ejemplo, las partes del cuerpo donde se realiza la medición, el estado de conciencia, si el paciente está despierto, dormido, sedado y las emociones. En general también varía dependiendo al ritmo circadiano, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la variación de las temperaturas en grados Fahrenheit y en grados centígrados, ¿no? A la derecha y a la izquierda respectivamente, dependiendo la actividad de trabajo y dependiendo la actividad de trabajo del día, ¿no? Por ejemplo, desde las 7 desde la 1 de la mañana, ¿en qué nivel se encuentra, no? En promedio, porque hay personas que trabajan en la noche, hay personas que trabajan en el día, pero en promedio una persona normal, ¿no? Tiene esta variación, ¿no? Teniendo su pico más alto a las 4 de la tarde aproximadamente y teniendo su pico más bajo a las 4 de la mañana aproximadamente. Los métodos de medida, sí existen diferentes tipos de termómetros médicos, así como sitios utilizados para la medición, en donde incluimos en el recto, denominamos temperatura rectal, en la boca denominamos temperatura oral, debajo del brazo estamos hablando de temperatura axilar, en el oído estamos hablando de temperatura timpánica, en el pie o en la frente sobre la arteria temporal, usando los sensores de flujo de calor, ¿no? La clasificación de la temperatura. Muy bien, entonces con respecto a la clasificación, lo normal de la temperatura habíamos dicho que variaba desde los 36.5 a los 37.5 grados centígrados y en su escala en Fahrenheit, ¿no? Si es que tiene menos de 35 grados centígrados, se le va a denominar hipotermia, ¿ya? Un paciente hipotérmico es aquel paciente que llega con menos de 35 grados centígrados o menos de 95 grados Fahrenheit. Un paciente con hipertermia es aquel paciente que llega con más de 37.5 grados centígrados o 38.3 grados centígrados. Y en grados Fahrenheit sería mayor de 99.5 o 100.9 grados Fahrenheit. Y un paciente con hiperpirexia, ya que es el tope máximo, es aquel paciente que llega con más de 40 grados o 41 grados centígrados de fiebre, ¿no? Es el paciente que tiene muy pocas posibilidades de vida y hay que actuar de inmediato, ¿ya? Entonces son los términos: normal, hipertermia, hipotermia, y el extremo más alto, con mayor temperatura que se ha visto en muchos casos, es el hiperpirexia. Muy bien, aquí tenemos la variación de las temperaturas por edades. En el recién nacido, desde las 0 a 6 semanas, los grados van a ser mayores. Siempre en el recién nacido los signos vitales siempre son mayores conforme van naciendo y se van regularizando, disminuyendo hacia la edad adulta, ¿no? 38 grados, 37.5 a 37.8 más o menos es desde el infante, la edad lactante mayor y la edad preescolar. El escolar sigue disminuyendo de 37 a 37.5.
El adolescente en promedio es 37 y el adulto sigue disminuyendo de 36.2 a 37.2. Ahora, yo les había mencionado anteriormente que existen temperaturas, el método de medida puede ser dependiendo de las regiones del cuerpo, porque las regiones del cuerpo tienen diferentes temperaturas. No todas las temperaturas, por ejemplo, las orejas no están a la misma temperatura que la zona inguinal del organismo, del ser humano, ¿no? Entonces por eso varían. A nivel central tiene que tener 36.4 a 37.9, varía un poquito con respecto a la bibliografía que le dije anteriormente. Oral va desde los 35.6 a 37.5, axilar 34.7 a 37.3, rectal 36.6 a 38 y timpánica de 35.7 a 37.5, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto de acá. La axilar puede llegar a más bajo, a 37.4 y puede ser normal, ¿no? O la rectal que puede llegar a 38 grados y estamos en los rangos normales, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta eso. Y los signos característicos de lo que es la fiebre, si es que supera los máximos, si es que supera el margen superior. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Clases de termómetro. Muy bien, les hemos mencionado, por ejemplo, en el caso de que no todos, así como existen sitios donde vamos a colocar los termómetros, no todos los sitios, en todos los sitios podemos colocar el mismo termómetro, ¿no? El termómetro axilar, que es el más popular, creo que todos conocemos, no lo podemos colocar a nivel timpánico. ¿Cómo lo colocamos, no? Entonces existen diferentes clases de termómetro que se utilizan para medir las diferentes regiones del organismo. Aquí los tenemos. El de mercurio, que es el más común, que según esta bibliografía, que spoiler yo he encontrado, que veo que venden, dice que está prohibida su venta desde el 2009, pero en la farmacia, por lo menos de acá de Trujillo, Perú, sí las venden, ¿no? Si se rompe o inhala puede ser tóxico y es reciclado en la farmacia. El calistán presenta una buena medición, no es tóxico, es barato, de cristal frágil, tarda de 4 a 5 minutos para medir la temperatura y cuesta ponerlo a cero, y hay que agitarlo bastante para ponerlo a cero. El digital presenta una buena medición, presenta un buen precio, lo que sí es que necesita pila recargable cada cierto tiempo conforme lo vamos usando, ya llega un tiempo vamos a necesitar recargarlo. Y pita demasiado rápido, ¿ya? Hay que esperar un poco tras el pitido para mejorar la toma de la temperatura. Entonces a veces lo ponemos pita muy rápido y ya creemos que la temperatura correcta, no. Lo correcto es dejarlo un ratito más para que consiga la temperatura correcta. El del oído, ¿no? Que es para ver el timpánico, es rápido. El problema es que la temperatura puede variar de 0.5 a 1 grado. Es muy caro y es difícil para niños pequeños. El de pistola, que es el que actualmente lo ponen en las muñecas en los supermercados, ¿no? a causa del COVID. Es cómodo, presenta una buena medición, el problema es que es caro y puede afectar y le puede afectar el sudor. El de chupete es menos fiable y solo válido para niños que usan chupete. Y el de aplicación es poco fiable, necesita disponibles para el móvil y puede generar dependencia. Muy bien. Entonces hemos hablado de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y vamos por el último signo vital, la presión arterial. Muy bien, ¿qué tenemos con respecto a presión arterial? Es la tensión ejercida por la sangre que circula por las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales, ¿ya? La presión arterial tiene dos componentes o medidas de presión arterial, que vendría a ser la presión sistólica, que es la más alta, y la presión diastólica, que es la más baja. Los grados de presión arterial, según la OMS, lo tenemos acá, lo normal es que vaya de 80 a 120, ¿ya? Consideramos hipotensión cuando es menos de 80. Esperen. A ver, antes de continuar. Lo normal es que presente la sistólica de 80 a 120 y la diastólica de 60 a 80. Si es que estas dos se encuentran en los rangos normales, se considera que el paciente tiene una presión arterial normal. Pero basta que varíe solamente una, la sistólica, o basta que varíe solamente la diastólica para ya considerarlo como un fenómeno que no es normal. Si que presenta menor a 80 es hipotensión sistólica, si es que presenta menor a 60 es presión diastólica, si es que presenta las dos es hipotensión, ¿no? Si es que presenta de 120 a 129 la sistólica es
Prehipertensión sistólica, lo mismo en esto de acá, ¿no? Y si que lo presenta los dos es prehipertensión. Hipertensión de grado 1, hipertensión de grado 2 y crisis hipertensiva cuando es superior a 180 y es necesario actuar. Todas las crisis es necesario actuar de inmediato. Entonces, a tener en cuenta estos valores, ¿ya? A tener en cuenta estos valores. La presión arterial puede ser medida mediante un método no invasivo y un método invasivo. El método no invasivo se da por auscultación y oscilometría, que son más simples y más rápidas para las mediciones invasivas. Requiere menos pericia para llevarlas a cabo, virtualmente no tienen complicaciones y son menos desagradables y dolorosas para el paciente. Sin embargo, las mediciones no invasivas pueden tener una exactitud algo más baja y pequeñas diferencias sistémicas en el resultado numérico. Los métodos de medición no invasivos son más comúnmente usados para exámenes y monitores rutinarios. Con respecto a la medición invasiva, es penetrando la piel y la arteria midiendo dentro del vaso sanguíneo. Perfecto. Ahora, los materiales que utilizamos a la hora de medir lo que es la presión arterial, ¿no? Ustedes ya lo conocen, no se hagan. Hablamos de lo que es el tensiómetro y hablamos de lo que es el estetoscopio, ¿ya? Pero vayamos a detalle. En primer lugar, hablemos del tensiómetro, ¿no? Actualmente existen dos tipos de esfingomanómetros, que es el otro nombre del tensiómetro, según la manera de utilizarlo y sus características. Hablamos del tensiómetro manual y hablamos del tensiómetro digital, ¿ya? Estas dos clases de tensiómetro existen. Pero dentro del esfingomanómetro manual encontramos dos tipos de aparato de tensión arterial, ¿no? Los tensiómetros de mercurio y los tensiómetros aneroides, ¿ya? En el caso de los tensiómetros de mercurio consiste en una cubeta con mercurio anclada a un tubo, spoiler, que tiene una eslava que va desde 0 hasta los 300 milímetros de mercurio. Para utilizarlo es necesario que repose sobre una mesa o que esté colgado en la pared. De lo contrario, el resultado no sería fiable. Es el esfingomanómetro que mayor precisión tiene sin necesidad de calibrarlo, aunque su venta está prohibida por contener mercurio, que es un metal muy contaminante. Ahora, no obstante, se continúa utilizando en ensayos clínicos, en mujeres embarazadas o en pacientes con un alto riesgo que necesita una evaluación precisa. Se utiliza un estetoscopio para escuchar el pulso, spoiler, para escuchar el pulso del paciente debajo del brazalete, por lo que es necesario que la persona que lo utilice tenga experiencia con ello para poder determinar correctamente la tensión máxima y mínima. Con respecto al tensiómetro aneroide, también llamado tensiómetro análogo, es el lugar de una cubeta con mercurio utilizando una aguja que empuja por resortes interiores. La aguja se encuentra dentro de una esfera graduada en milímetros de mercurio y se recomienda calibrarlos cada 6 meses más o menos, ya que puede perder precisión por culpa de la humedad y la temperatura. Estos esfingomanómetros también requieren el uso de un estetoscopio para poder ocultar el pulso del paciente. ¿Ya? Entonces lo tenemos acá. Este tensiómetro o esfingomanómetro manual, ¿no? Va a presentar algunas partes. En primer lugar, va a presentar un portafiltros, que es la parte más superior que encontramos acá. La cubeta de mercurio, que es esta linita que va a subir de mercurio dependiendo de la temperatura. Esta de acá, que están alrededor o paralelas a la cubeta de mercurio, van a ser la escala de milímetros de mercurio. Este botecito que se encuentra abajo de la cubeta de mercurio es el depósito donde se encuentra el mercurio. Al lado específicamente anterior a lo que es el depósito de mercurio vamos a encontrar lo que es la llave de mercurio. A este nivel de acá, ¿no? Vamos a encontrar lo que es el conector de depósito de mercurio. Aquí vamos a encontrar el conector la perilla insulfadora para poder presionar, ¿no? La arteria y poder sentir el pulso. Y por último vamos a tener lo que es el brazalete con la cámara. Correcto.
Hemos hablado del tensiómetro manual, de las dos clases, de tensiómetro de mercurio y tensiómetro aneroide. Ahora, con respecto al tensiómetro digital, el esfingomanómetro digital, también llamado oscilómetro, realiza mediciones oscilométricas, por lo que el uso de un estetoscopio no es necesario, ¿no? En este caso sí, tenemos el estetoscopio. En el digital ya no es necesario, solito te lo da, solito no es necesario el estetoscopio. Estos aparatos para medir la tensión arterial de manera electrónica son muy sencillos de utilizar por cualquier persona, aunque no tenga experiencia usando un medidor de presión arterial. Por este motivo se han popularizado tanto y es totalmente factible tener uno en el hogar en el caso de que sea necesario llevar un seguimiento constante de la tensión. Dentro de los tensiómetros digitales podemos encontrar dos tipos según su oscilación. Tenemos el esfingómetro digital de brazo y el esfingómetro de muñeca. Muy bien, entonces, con respecto al esfingómetro digital de brazo, el brazalete se coloca del mismo modo que un esfingómetro manual, en el brazo a la altura del corazón. Con respecto al tensiómetro digital de muñeca, el brazalete se coloca en la muñeca, a un par de centímetros de la mano, colocando esta cerca del corazón. El funcionamiento de ambos es el mismo. El brazalete se hincha y se deshincha automáticamente y muestra los resultados obtenidos en una pantalla. Tenemos el tensiómetro, ¿no? El tensiómetro de brazalete, que es este de acá, ¿no? El 1 es el brazalete con la cámara, el 2 es el manómetro aneroide, el tercero, este de acá, es la perilla insufladora, y este de acá es el tubito, ¿no? El tubo de conexión, ¿ya? Entonces, brazalete con la cámara, el manómetro aneroide, la perilla insufladora y el tubo de conexión. Con respecto al estetoscopio, ¿no? Que ya hemos mencionado adelante, también va a tener partes, la parte superior, las olivas, el arco metálico, la tubuladora, la campana y la membrana, ¿no? La campana, la tecnología de campanas entonable va a proporcionar comodidad y versatilidad, ¿no? Cambia el modo de la campana a baja frecuencia y el modo del diafragma alta frecuencia en un solo lado de la campana. Bueno, con respecto a las olivas, la tecnología de reducción del ruido ambiental que permite reducir hasta un 75% del ruido ambiental y amplificar los sonidos corporales hasta 18 veces, ¿no? Bueno, existen también diferentes clases de estetoscopio con un mango, con doble mango, también dependiendo de la marca, estetoscopios para recién nacidos, que es, por ejemplo, cuando se utiliza al revés esta campana y la membrana, ¿no? Es necesario también encenderla y apagarla. Estetoscopios que utilizan los cardiólogos para diferenciar tal vez un tercer, cuarto soplo, un soplo o un tercer, cuarto ruido cardíaco, es necesario también tenerla en cuenta, ¿ya? Tal vez haga más adelante lo que es un video explicando lo que son el estetoscopio en general, ¿no? Pero por ahora, de una manera resumida, creo que es suficiente. Ahora, la presión sistólica y la presión diastólica. Presión sistólica normal hemos visto que es en promedio 120 milímetros de mercurio y presión diastólica hemos visto que lo normal es 80 milímetros de mercurio. Tenemos la presión diastólica que son los picos más altos y la diastólica los picos más bajos. Ahora, quisiera recalcarles, ¿por qué he puesto esta imagen? ¿Ya? Porque cuando nosotros tenemos el tensiómetro manual, ¿no? Colocamos lo que es el brazalete e insuflamos a través de la perilla insufladora, ¿no? Y colocamos lo que es el tensiómetro, que es esto de acá, ¿no? Por debajo del brazo. De esta manera, como podemos observar acá, ¿no? Lo que es la campana del estetoscopio, la membrana de lo que es el estetoscopio o el diafragma también se le conoce, que se coloca debajo de lo que es el brazalete de la cámara del tensiómetro o esfingomanómetro. De esta manera ya tenemos insuflado, colocamos debajo, podemos escuchar lo que es el pulso arterial, ¿no? Y sentir, cuando nosotros ya tenemos aproximadamente 200, ¿no? 200 de milímetros de mercurio y empezamos a desinsuflar, no vamos a escuchar nada. Y el primer sonido que escuchemos,
que va a ser en promedio 120 y dependiendo de la persona si es que es hipertensa, va a ser, y el último también que es en promedio a nivel de 80 milímetros de mercurio. Esos sonidos que se empiezan a escuchar y se deja de escuchar se les conocen como sonidos de Korsakoff en el estetoscopio, ¿no? Y son los que nos indican el inicio y el final de lo que es la presión. Tenemos acá el estetoscopio, ¿no? Más o menos a ese niveles, ya. Entonces, como les dije en un inicio, los signos vitales vendríamos a tener en promedio 4. O sea, hay otras bibliografías que consideran unos más y para no quedarme atrás he considerado uno más, ¿ya? Que me parece muy importante últimamente por los periodos que estamos sucediendo, ¿no? El coronavirus, que ha sido muy útil en estos momentos. ¿Adivinen cuál es? Sí, exacto, la saturación de oxígeno, ¿no? El nivel de oxigenación de la sangre. La oxigenación se produce cuando las moléculas de oxígenos entran en los tejidos del organismo y pueden oxigenar los tejidos. Por ejemplo, la sangre se oxigena en los pulmones, donde las moléculas de oxígeno viajan desde el aire hacia la sangre y se combina con la hemoglobina formando lo que es la oxihemoglobina y con ella se reparten por todo el cuerpo. Ahora, la saturación de oxígeno en sangre correctamente, la saturación arterial de oxígeno que se reconoce por este simbolito SaO2 es importante parámetro para evaluar la función respiratoria. En muchos casos, según el cuadro clínico, según la edad, la situación del paciente, permite sacar conclusiones sobre la función y actividad del corazón. El material que utilizamos para medir lo que es la saturación de oxígeno es el pulsoxímetro, que aparte de que nos da lo que es la saturación de oxígeno, también nos da lo que es el pulso arterial, ¿no? Los valores de referencia es que lo normal se encuentre de 93 a 100 a 0 niveles, a 0 metros sobre el nivel del mar, pero conforme vamos subiendo, y esto yo lo he comprobado en un proyecto de ciencias que hice, ¿no? Bueno, que para ser más exacto, en un proyecto de ciencia de fisiología en el que participé como muestra, ¿no? Que la presión arterial que la oxigenación sí va disminuyendo, ¿no? Dependiendo de la altura, yo llegué hasta casi 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y mi temperatura sí, me sorprendió que estaba en 75, 78 me parece, ¿no? Ya. Pero lo normal es que eso sea... Lo normal es que vaya disminuyendo, pero conforme vayamos aumentando los niveles aumentando los metros sobre el nivel del mar. Pero si nos medimos en el mismo nivel y va disminuyendo, ya se le considera como hipoxia leve, hipoxia moderada o hipoxia severa, ¿no? Dependiendo estos valores de acá. Bueno, chicos, eso sería todo. Con respecto a los signos vitales, solamente para recalcar, bueno, esto de acá es un cuadrito que me sirve para ver los valores, ¿no? Tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pero como para tenerlos como valores ahí. Bueno, chicos, sería todo por el día de hoy. Ya nos estaremos viendo en próximos videos con más teoría. Hasta luego, amigos.